¿Verdad, manito? Eso pasa por las mierdas que te metes. Te meten en una montaña rusa, te dan para arriba y de repente, ¡puf!, caída libre y acabas en la mierda. Ni caso, ¿eh? Esta noche te vienes conmigo, weón, y te vuelves a subir a la montaña rusa. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con la serie de Netflix Élite. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang en español, es decir, el español tal y como se habla en la calle. Y al final del vídeo podrás practicar con todos los ejemplos de la serie Élite. ¿Estás preparado? Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip en español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos, para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con Élite. ¡Vamos allá! No es cosa mía, ¿eh? Que lo que menos quiero es que sepan que existo. Mi madre, chico, que se empeña en que haga amiguis. Y tú vaya carita que tienes, ¿no? Esa carita es la carita de todos los días. ¿Verdad, manito? Eso pasa por las mierdas que te metes. Te meten en una montaña rusa, te dan para arriba y de repente, ¡puf!, caída libre y acabas en la mierda. Ni caso, ¿eh? Esta noche te vienes conmigo, weón, y te vuelves a subir a la montaña rusa. No es cosa mía, ¿eh? Que lo que menos quiero es que sepan que existo. Mi madre, chico, que se empeña en que haga amiguis. Y tú vaya carita que tienes, ¿no? Esa carita es la carita de todos los días. Confirmado. Ey, no frunzas el ceño, no levantes la ceja. Te vas a arrugar, cariño, y vas a necesitar botox. Lucrecia, no hace falta que vayas de bruja, ¿eh? Que la fiesta todavía no ha empezado. Y tú no hace falta que vayas siempre de chunga y ordinaria. Que si no, no vas a tener amigos. Aunque te monten una fiesta todos los días, fíjate. Mira, bonita. Rebe, ya. De la que te has librado, chula. Uy, madre mía. No es cosa mía, ¿eh? Que lo que menos quiero es que sepan que existo. Mi madre, chico, que se empeña en que haga amiguis. Como ya sabes, el imperativo español se utiliza para dar órdenes. Por ejemplo, si yo te ordeno que me escuches, yo te digo, ¡escucha! Si todavía no entiendes el imperativo, te aconsejo que mires este vídeo en el que aprendemos el imperativo español con Ratatouille. Este. Pero también utilizamos el imperativo español para captar la atención de otras personas. Podemos utilizar el imperativo español para anunciar que vamos a iniciar un mensaje. Perdona, estoy buscando el hospital. Oye, mira, que tengo un pequeño problema, a ver si me puedes ayudar. O para mantener la atención de la persona que nos escucha durante la conversación. Y cuando lo vi desnudo, mira, casi me muero de la vergüenza. De hecho, en ciertas partes de España utilizan demasiado esta forma de captar la atención y es fácil escuchar oraciones tan raras como esta. Pues sí, mira, te lo cuento. Escucha, me encuentro con Carmen el otro día y fíjate, me dice, anda, que se ha divorciado. Van a hacer de oro son los Cifuentes gracias a tu trabajo. Disculpe, ¿es usted la señorita Aguilar? El director quiere verla en su despacho.
Adelante, la están esperando. Mucha suerte, bonita. ¡Ay! ¿Un negro? Pues oye, viene siempre muy bien tener un negro en cartera, ¿eh? Sí. Aquí Fandel. Aquí nada. Chicas, vamos a pedir la cuenta que yo tengo que irme a recoger a mi hermano. Ay, ¿qué tal, Dani? A ver cómo responde a la nueva terapia. Pero vamos, no deja de ser espina bífida. Ten en cuenta que esto lo hacemos solo cuando hablamos y no cuando escribimos. Importante. También utilizamos otras palabras que no son verbos, como por ejemplo chico, chica, bonita, preciosa o cualquier adjetivo cariñoso. Por ejemplo, cuando suena el teléfono en España, decimos diga o dígame, que es el imperativo del verbo decir. ¡Dime! ¡Dímelo! Que lo que menos quiero es que sepan que existo. Mi madre, chivo, que se empeña en que haga amiguis. El español, como cualquier idioma, es una lengua viva que se transforma y cambia con el paso del tiempo. Por ejemplo, hoy en día utilizamos muchos anglicismos, es decir, palabras que vienen del inglés, como, por ejemplo, wifi, airbag, cóctel, suéter, póster, chat, email. Y también hay palabras que se transforman de una forma que es difícil explicar. Por ejemplo, amiguis. Amiguis es un derivado de la palabra amigos, que suena un poco tonto y ridículo. De hecho, amiguis es una forma un poco ridícula de decir amigos. Por ejemplo, si María no nos cae bien y quiere ser nuestra amiga y nos queremos burlar de ella, podemos decir algo como: mira, ahora María quiere ser nuestra amigui. Por supuesto, todas estas palabras solo pueden utilizarse en el español hablado. Bajo ningún concepto intentes escribir este tipo de palabras porque son completamente erróneas. De hecho, si buscamos en un diccionario castellano, podemos ver que no existe ninguna palabra parecida a amigui. Mi madre, chivo, que se empeña en que haga amiguis. Y tú vaya carita que tienes, ¿no? Esa carita es la carita de todos los días. En español podemos utilizar la expresión vaya para enfatizar una característica o algo que nos sorprende. Este vaya puede ser seguido de un nombre sustantivo o de un adjetivo y puede tener un significado positivo o negativo dependiendo del tono y de los gestos corporales. Por ejemplo, vaya cuerpo puede significar que tienes un cuerpo sexy y sabroso o que tienes un cuerpo... En el ejemplo se dice que... Y tú vaya carita que tienes, ¿no? Se entiende que la chica está diciendo que el chico tiene mala cara, posiblemente por estar toda la noche de fiesta. Veamos algunas de las expresiones más utilizadas. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Que te vaya bien. Vaya día. Vaya coche. Vaya tela. Vaya amigo. Ya lo verán, sé que lo hará. Señor Singers, ¿quieres jugar otra vez? Vaya, vaya, vaya. ¿Has encontrado un amiguito nuevo, Del? No le haga daño. Por favor. Mira que me han regalado en el súper. El chef total. Corta, raya y pela, todo en uno. No hay que afilarlo y se lava en el lavavajillas. ¡Vaya! ¡Es increíble! Y tú vaya carita que tienes, ¿no? Esa carita es la carita de todos los días. ¿Verdad, manito? Eso pasa por las mierdas que te metes. En español existen muchísimos nombres para identificar
los diferentes tipos de droga. Solo para el cannabis existen más de 45 formas diferentes. Y una de las más comunes es utilizar el sustantivo mierda. Meterse mierda se entiende como la acción de drogarse. Es decir, meter cosas en el cuerpo que no son demasiado buenas. También se puede usar esta frase en sentido general, como por ejemplo, Juan siempre está comiendo en el McDonald's. Se mete mucha mierda en el cuerpo y por eso está tan gordo. Eso pasa por las mierdas que te metes. Te meten en una montaña rusa, te dan para arriba y de repente, ¡puf!, caída libre y acabas en la mierda. Existen infinidad de expresiones en español que hablan sobre la mierda. No sé por qué, pero a los españoles nos gusta mucho la mierda. Estar en la mierda significa estar cansado o estar derrotado. ¡Buf! Estoy en la mierda. Acabar en la mierda significa llegar a estar cansado o llegar a estar derrotado. Si continúo así, voy a acabar en la mierda. Normalmente, todas las expresiones que contienen la palabra mierda tienen un significado negativo. Vamos a repasar algunas de las expresiones más comunes que utilizamos. Mierda significa que algo ha salido mal. Algo se va a la mierda significa que algo sale mal. Vete a la mierda significa decir a alguien que se vaya y que no te moleste. Ser una mierda significa algo que no tiene valor. Y una mierda no significa no estar de acuerdo con lo que una persona ha dicho. No tocar nada y una mierda. ¡Ya! ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. ¿Alguien me puede decir por qué me he comido yo esta mierda? Una armonía, un relax, una conversación y todo se va a la mierda porque un idiota no entiende el chiste. ¡Déjame salir de aquí! ¡No aguanto ni un segundo más! Tranquilo, Stewie. El médico me dio esto para que hicieras ejercicio. Vaya, Stewie se va a poner más cachas que papá cuando tomó anabolizantes. Peter, ¿te importa pasarme las patatas? ¡Ah! ¡Mierda, me! Eso pasa por las mierdas que te metes. Te meten en una montaña rusa, te dan para arriba y de repente, ¡puf!, caída libre y acabas en la mierda. Mi caso, ¿eh? Hacer caso es una expresión que es sinónimo de prestar atención. Por ejemplo, si yo te quiero enseñar unos documentos, puedo decirte, presta atención o haz caso. Lo contrario de hacer caso es no hacer ni caso. La forma abreviada de esta expresión es ni caso, que se utiliza cuando queremos decirle a alguien que no preste atención ni que escuche lo que se está diciendo. ¡Qué suerte ni qué destino! ¡Qué miedo ni qué fracaso! La vida llama a tu puerta y tú ni caso. Así que tú ni caso, por no agobiarte paso, de hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafael del pub. Mi caso, ¿eh?
Esta noche te vienes conmigo, weón, y te vuelves a subir a la montaña rusa. A pesar de que los diferentes acentos del idioma español, como el venezolano, el colombiano, el mexicano o el español europeo, tienen ciertas diferencias, todos nos consideramos como una gran familia y somos hermanos de una misma madre, que es el idioma español. Y como buenos hermanos compartimos expresiones, verbos y hasta insultos. Huevón es un insulto típico de Colombia, que significa que la persona no aprovecha todas las oportunidades o que los demás se aprovechan de esa persona. Es decir, un huevón es una persona que es tan buena que parece ser tonto. Vamos a repasar algunos de los insultos comunes en todos los acentos del español. Tonto, burro, idiota, imbécil, estúpido, guarro, cerdo y asqueroso. ¿Conoces más insultos en español? Escribe tu comentario con tu insulto favorito del idioma español y yo mismo corregiré tu comentario. Mi caso, ¿eh? Esta noche te vienes conmigo, weón, y te vuelves a subir a la montaña rusa. Oye, es muy ridículo que tu madre nos haya invitado y nos haya enviado un texto escribiendo la palabra Halloween y ni siquiera sabe cómo se escribe. Pues toda la razón, chica. Fíjate, ahora ya puedes identificar este tipo de exclamaciones. Ahora ya sabes que para captar la atención de la persona que nos escucha, podemos utilizar el imperativo. ¡Mira! ¿Cuántas cosas aprendes con nuestros vídeos? Pues toda la razón, chica. Y precisamente por eso las Barbies no pintáis nada. La Barbie es un juguete con forma de muñeca. Es, de hecho, la muñeca más comprada en el mundo. Es también el estereotipo perfecto de una mujer con dinero, elegante y elitista. Por eso, en español también se utiliza como un insulto. Decirle a una chica que es como una Barbie es como decirle que es una chica creída y pija. Bueno, ¿quién se apunta a la visita de los sueños? Enseña a estos amigos su nuevo hogar. Claro, si sois tan amables de... Hola, soy Ken. Barbie, ¿no nos conocemos? No te habría olvidado. Pues toda la razón, chica. Y precisamente por eso las Barbies no pintáis nada. La expresión no pintar nada significa que algo no tiene importancia o que no contribuye a la situación. Normalmente se utiliza con personas. Por ejemplo, tú no pintas nada aquí. Significa que es mejor que no estés aquí porque tu presencia no es bienvenida. Nada de nada, no siento nada, no me das nada, no tienes nada, que para mí tú no pintas nada. No, esto es un avión, no es un hasta luego. Eso te pasó por jugar con fuego. Voy por mis cosas, ya no pinto nada, pero mis amigas me llaman. Y precisamente por eso las Barbies no pintáis nada. Qué lástima. Ya hemos confirmado. Ey, no frunces el ceño. En ciertas ocasiones, en español utilizamos expresiones que utilizan palabras que no se utilizan de forma independiente. Este es el caso de fruncir el ceño. Fruncir el ceño significa arrugar la cara juntando las cejas para mostrar enfado. Esta expresión está formada por el verbo fruncir, que significa arrugar, y ceño, que significa cara arrugada. Es decir, que literalmente fruncir el ceño significa arrugar la cara arrugada. Lo curioso de esta expresión es que el verbo fruncir
no se utiliza en el español moderno para absolutamente nada. Y ceño tampoco se utiliza de forma independiente. Estas dos palabras existen en el diccionario, pero no se utilizan. Hoy en día solo se utilizan con la expresión fruncir el ceño. La otra noche conocí a una chica. No paraba de interrumpirme mientras... Parecía que lo estaba haciendo con los dos viejos de los teleñecos. Yo estaba entregado. Y va y me dice, mira cómo frunces el ceño. ¿Qué haces? ¿Puedo tocarle la cara? Quiero saber si sonríe o frunce el ceño. Quiero saber si debería callarme o no. Ey, no frunces el ceño, no levantes la ceja. Te vas a arrugar, cariño, y vas a necesitar botox. Lucrecia, no hace falta que vayas de bruja, que la fiesta todavía no ha empezado. En español utilizamos la expresión ir de algo para expresar que alguien actúa de una forma determinada. Normalmente tiene un énfasis negativo. Por ejemplo, si yo digo que María va de rica, significa que actúa como si tuviera mucho dinero, aunque en realidad no lo tiene. Es un comentario bastante negativo sobre la forma de ser de María. Puedes utilizar la expresión ir de algo con cualquier adjetivo. Puedes decir que Pablo va de listo para expresar que Pablo cree que es muy inteligente, aunque no lo es. Puedes decir que Ana va de guay para expresar que Ana actúa como si fuera divertida y graciosa cuando no lo es. O, por ejemplo, puedes decir que va de bruja para expresar que la persona actúa como una bruja, es decir, como una persona mala y rencorosa. Lucrecia, no hace falta que vayas de bruja, que la fiesta todavía no ha empezado. Y tú no hace falta que vayas siempre de chunga y ordinaria. En España, al igual que en el resto de Europa, vive un grupo étnico de personas llamados los gitanos. Los gitanos llegaron a Europa desde la India hace casi 1000 años, y aunque se han adaptado bien a las costumbres de cada país, continúan manteniendo ciertos rasgos culturales que les definen. Por ejemplo, su música, su alegría, y su forma de hablar. Los gitanos nos han dejado muchas palabras que incluso hoy en día utilizamos. Son palabras informales, obviamente, que se utilizan en el día a día, pero que no se pueden utilizar en el lenguaje escrito. Algunas de estas palabras son chungo, churumbel, currar, fetén, chaval, molar, pinrel, parné o giñar. Y tú no hace falta que vayas siempre de chunga y ordinaria, que si no, no vas a tener amigos. Aunque te monten una fiesta todos los días, fíjate. Mira, bonita. Rebe, ya. Una forma de decir que algo es suficiente es gritar ya. Es como gritar suficiente o no quiero más. Por ejemplo, cuando están sirviendo la sopa en un restaurante y tú ya no quieres más, puedes decir ya. Hay varias formas de expresar esta idea. Por ejemplo, ya basta, suficiente, se acabó, o vale ya. Mira, bonita. Rebe, ya. De la que te has librado, chula. Uy, madre mía. En español existen dos verbos que son muy parecidos, pero que significan cosas diferentes. Liberarse y librarse. Liberarse es un verbo que significa quedar libre de algo que era malo. Por ejemplo, un problema. Librarse
significa evitar ese problema. Es decir, hacer algo para no llegar a sufrir ese problema. Me he liberado de mis miedos significa que antes yo sufría ansiedad por tener miedos y ahora no. Por otro lado, la frase me he librado de hacer los deberes significa que he hecho algo para evitar hacer los deberes. En el ejemplo, la chica dice que... De la que te has librado, chula. Uy, madre mía. Queriendo decir, acabas de evitar algo muy malo. Por ejemplo, acabas de evitar que yo me enfade contigo y te pegue. ¡Ja! De la que te has librado. Ya está. Suficiente. Eso es todo. ¿A qué es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Élite sin subtítulos y que te fijes en los imperativos que usan. Si al acabar el vídeo sigues teniendo alguna duda, puedes escribir tu comentario abajo y yo personalmente te responderé. Vamos a volver a ver Élite. No es cosa mía, ¿eh? Que lo que menos quiero es que sepan que existo. Mi madre, chico, que se empeña en que haga amiguis. Y tú vaya carita que tienes, ¿no? Esa carita es la carita de todos los días. ¿Verdad, manito? Eso pasa por las mierdas que te metes. Te meten en una montaña rusa, te dan para arriba y de repente, ¡puf!, caída libre y acabas en la mierda. Mi caso, ¿eh? Esta noche te vienes conmigo, weón, y te vuelves a subir a la montaña rusa. No es cosa mía, ¿eh? Que lo que menos quiero es que sepan que existo. Mi madre, chico, que se empeña en que haga amiguis. Y tú vaya carita que tienes, ¿no? Esa carita es la carita de todos los días. Confirmado. Ey, no frunzas el ceño, no levantes la ceja. Te vas a arrugar, cariño, y vas a necesitar botox. Lucrecia, no hace falta que vayas de bruja, ¿eh? Que la fiesta todavía no ha empezado. Y tú no hace falta que vayas siempre de chunga y ordinaria. Que si no, no vas a tener amigos. Aunque te monten una fiesta todos los días, fíjate. Mira, bonita. Rebe, ya. De la que te has librado, chula. Uy, madre mía. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, bandas! ¡Ja, ja, ja!